Bienvenidos a Psiconciencia. Hoy vamos a hablar de la importancia de la ciencia en la psicología. Pero este video va a ir sobre todo dedicado a estudiantes de psicología, pero más que nada de Argentina, Brasil y otros países de Latinoamérica, en donde la hegemonía suele ser el psicoanálisis. En primer lugar, sé que esto te puede ofender, así que te pido que escuches el video hasta el final. Porque probablemente si vivís en Argentina y estudias psicología, hayas escuchado alguno de estos argumentos. Antes que nada, quiero decirte que no confíes en ninguna autoridad porque pertenece a la institución en la que estudias, que siempre analices las fuentes, revises los estudios, es decir, que siempre dudes de todo y lo confirmes con tus propios ojos, incluso de lo que estoy confirmando en este video. Por eso te voy a dejar la información abajo, para que vos mismo puedas analizar todo lo que vamos a decir acá. Uno de los argumentos que se suele usar en defensa de las pseudociencias dentro de la psicología es que se comprueba a través de la experiencia clínica. Pero lo que no nos damos cuenta es que la experiencia clínica está llena de sesgos. Por un lado, el sesgo de confirmación, como ya expliqué en otros videos, que consiste en solo ver aquellas cosas que confirman lo que creemos, pero no aquellas que lo refutan. También hay otros sesgos que no analizamos como otras variables que pueden estar en juego. Por ejemplo, supongamos que me duele la cabeza. Me tomo unas pastillas homeopáticas, más tarde hago ejercicio, finalmente después de unas horas se me pasa el dolor de cabeza. Y yo atribuyo que el dolor de cabeza se me pasó porque tomé las pastillas homeopáticas. Ahora bien, quizás lo que en realidad pasó fue que el ejercicio físico fue el que hizo que yo dejara de tener dolor de cabeza. O puede ser que ni el ejercicio ni las pastillas hayan hecho nada, que simplemente el dolor de cabeza en algún momento se pasa y efectivamente se me iba a pasar en algún momento. Entonces, son variables que en la experiencia clínica no están controladas, pero cuando vamos a hacer un estudio científico, estas variables sí se ponen en cuestión, sí se controlan. Sé que si vivís en alguno de estos países en donde la hegemonía es el psicoanálisis, probablemente te encante, te fascine el tema, y eso en principio no tiene nada de malo. Uno puede seguir leyendo cosas que le interesen, pero quizás como literatura, como para saber cómo pensaban otras personas. Pero hay una diferencia entre leer y disfrutar de eso que es totalmente válido y nadie te lo puede negar, pero la diferencia está en llevar algo sin evidencia a la clínica, o no solo a la clínica, sino a la práctica en sí. Entonces, por mucho que te guste una teoría, hay que ver si es falsa, si es verdadera, cuáles son los datos, los estudios que hay. Ahora, ¿qué pasa con el psicoanálisis? Bueno, que en casi más de un siglo no ha sido puesto a prueba por los mismos psicoanalistas, pero sí que se han realizado estudios y se ha comprobado como ineficaz en comparación con otras terapias que sí tienen sustento científico. El profesional debe dar el tratamiento con mejor evidencia disponible hasta la fecha según tu caso. Y esto también sucede en otras áreas de la psicología. Si por ejemplo yo me dedico a trastornos de ansiedad y viene un paciente con indicios de depresión, lo más coherente es que yo le recomendara un especialista que estuviese enfocado en la depresión. Cuando uno se enferma y va al médico, lo que espera es que el médico le dé el mejor tratamiento posible. Y si eso no sucede, es negligencia y no es culpa del paciente, es culpa del médico. Ahora bien, supongamos que el paciente es informado de la falta de evidencia científica, conoce que hay tratamientos mejores e igual quiere hacer ese tipo de tratamientos. El paciente tiene la libertad de elegir y si quiere eso no lo podemos cuestionar siempre y cuando su elección sea informada, sea sabiendo que hay otras opciones mejores disponibles. Lo que lamentablemente no sucede en las disciplinas que no se dedican a, digamos, corrientes de la psicología científica.
Y no es solo crítica con el psicoanálisis. Por ejemplo, la terapia cognitiva no tiene evidencia para el autismo, y esto no es motivo para que los cognitivistas se empiecen a enojar, sino que la terapia con más evidencia para el autismo es el análisis conductual aplicado, del que tengo otro video hablando si quieren saber de eso. Entonces, lo que vemos es que en la psicología hay diferentes áreas que van a tener mayor o menor evidencia, pero siempre va a depender de un caso particular. Por eso hay que tener cuidado con eso de que la ciencia no se ocupa de la singularidad. Depende bastante de cuando hablamos de ciencia básica y de ciencia aplicada. Pero bueno, no me quiero meter en ese terreno ahora. Con el autismo también ha sucedido algo, particularmente con el psicoanálisis, y es que en Francia hicieron un documental que es El Muro y vieron lo perjudicial que podría llegar a ser el psicoanálisis para el autismo, sobre todo por las premisas que sostienen. De hecho, les recomiendo ver el documental. Y tras ese documental se ha prohibido que los psicoanalistas traten a personas con autismo en Francia. De todas formas, tendría que rever esta información porque no estoy segura si eso ha cambiado o se mantuvo así. También sé que probablemente hayas escuchado otros mitos, como por ejemplo que el síntoma se desplaza. No hay ninguna evidencia de esto, pero hay que tener en cuenta que existen factores de comorbilidad entre diferentes trastornos. Por ejemplo, alguien que sufre trastornos de ansiedad o depresión tiene riesgo de tener además un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Por otro lado, es normal, generalmente las personas suelen tener recaídas, por lo tanto no me parece que esté bien prometer una cura como lo hacen algunas terapias como el psicoanálisis. Creo que es más adecuado hablar de un manejo de los síntomas o, digamos, aliviar los síntomas, poder enfrentarse a eso. Es como bastante cuestionable la cuestión de cura en la psicología, diría yo. Ahora veamos, por ejemplo, ¿qué pasa con este argumento tan débil del síntoma se desplaza? Pongamos un ejemplo muy tonto. Por ejemplo, me duele la panza, no sé, con los días se me pasa el dolor de panza y me empieza a doler la cabeza. ¿Sería eso evidencia de que el síntoma se desplazó? Sería en todo caso bastante cuestionable, ¿no? Otra de las cuestiones que probablemente hayas escuchado es que el psicoanálisis trabaja sobre el origen del síntoma y del inconsciente, pero estas premisas no tienen ninguna base empírica. Cuando las TCC hablan de sus tratamientos, generalmente lo hacen en torno a la evidencia científica. Bueno, las TCC y las demás corrientes científicas. Suelo escuchar algunas personas que dicen que la gente va a las terapias cognitivas conductuales porque son más cortas y les garantizan solucionar el problema rápido y estamos en la época de querer todo rápido. A ver, yo no sé si estamos en la época de querer todo rápido, eso es otro debate, es otra cuestión, pero sí sé que cuando se trata de salud es algo que uno especialmente quiere mejorar rápido. Por ejemplo, si tengo gastritis y hay un tratamiento corto y efectivo para eso, ¿por qué voy a querer ir a un tratamiento largo e inefectivo? Básicamente eso no tiene sentido. Pero si se solucionara el problema, incluso podríamos discutir la duración del tratamiento, pero esto no es así. Además, hay que tener en cuenta que encontrar el origen del problema no es garantía de solucionar el mismo. No quiero que se interprete esto como una pelea entre las TCCs y el psicoanálisis. Esto no se trata de una guerra entre las corrientes, sino se trata de una lucha entre las terapias con evidencia científica y las pseudociencias o las que no tienen evidencia. Por ejemplo, el mismo problema que tengo con las personas o digamos con el tratamiento del psicoanálisis sería el mismo con una terapia Gestalt que tampoco tiene evidencia científica. Por otro lado, hay personas que te dicen, pero la terapia psicodinámica tiene evidencia científica. Es cierto que hay algunas terapias psicodinámicas que tienen evidencia moderada para los trastornos límite de personalidad. No voy a extenderme mucho sobre este tema porque no conozco mucho de estas terapias, pero si efectivamente es así, no tendría ningún problema en que se utilizara para las personas con trastorno límite de la personalidad. Y también sé que hay estudiantes que piensan, pero bueno, no todo se puede someter a estadística, al final es solo un número.
Y no es así. En realidad la ciencia no es solo estadística ni es solo un número, sino que se tiene en cuenta un conjunto de variables que nos parecen obvias, pero que en, digamos, nuestra experiencia no están controladas. Ahora sé que podría llegar a decir, pero bueno, a alguna gente le sirve. Y es cierto, puede ser que te sirva si no tenés un trastorno mental o necesitas charlar con otra persona. Digamos que no hablamos de situaciones graves. Pero esto no quiere decir que el profesional te tenga que dar un tratamiento que no está basado en la evidencia científica y mucho menos sin avisarte. Estoy de acuerdo en que este no es el único método de conocimiento, pero sí es el más efectivo que tenemos hasta la fecha. Y si te interesa la psicología y sos estudiante y sobre todo si querés hacer clínica, creo que debes ser una de las personas que más interesadas debería estar en la ciencia. Porque si tu intención es ayudar a otras personas, qué mejor forma de hacerlo que con los tratamientos que han demostrado tener eficacia para lo mismo. Y antes de que digan que la ciencia no se ocupa de la singularidad o subjetividad del sujeto, hay que distinguir los estudios científicos de la hora de aplicar la ciencia, es decir, digamos de la ciencia aplicada a la hora de hacer un test, un psicodiagnóstico o clínica. Por ejemplo, en el caso del conductismo, se sabe que los refuerzos, es decir, aquello que aumenta la probabilidad de una conducta, son diferentes para cada persona. Entonces, lo que puede ser refuerzo para una, por ejemplo, para otra podría ser castigo o simplemente neutral. A la vez, ya que hablamos de los test, vamos a hablar sobre el problema de los test proyectivos que derivan del psicoanálisis precisamente. Y el problema, al menos en Argentina, es que han ocupado todos los lugares. Por ejemplo, si vas a una entrevista laboral y te hacen algunos tests, es muy probable que dentro de ellos hayan test proyectivos. ¿Y cuál es el problema de esto? Que perjudica tanto a la empresa como al futuro posible o no empleado. ¿Por qué? Porque puede ser que por un test de ese, si bien nunca se aplican solos, siempre en conjunto con otras técnicas, terminen no tomando a un postulante que en realidad estaba muy bien para el puesto. Ahora bien, lo mismo sucede con los casos del ámbito jurídico forense, en que en las pericias psicológicas muchas veces se lo someten a test que no tienen aval científico, que son precisamente test proyectivos. Eso puede ser que se tome luego como prueba y en el caso, supongamos, de un criminal inocente, finalmente podría ser acusado de tal si el juez decide tomar como prueba la pericia psicológica, ya que esta en realidad no fue realizada con métodos científicos, digamos, métodos avalados científicamente. Por eso te pido que si sos estudiante, no caigas en este dogma, en esta fe que lamentablemente suele pasar en las universidades de psicología en Argentina. Sobre todo las universidades públicas, pero las privadas también están muy contaminadas por lo mismo. Así que cuestionate todo, fíjate las fuentes, lee los estudios, básicamente revisa por vos mismo, fíjate aquellas cosas que se refutan, no solo lo que va de acuerdo con tus creencias. Porque al final, si lo que más escucho, al menos yo, que quieren los estudiantes de psicología es ayudar a las personas. Y si de verdad quieres ayudar a alguien, digamos, creo que la mejor forma posible es aplicando un tratamiento que tenga evidencia científica. Pero igual, aunque te intereses por otro terreno, siempre va a ser importante que tenga evidencia científica lo que estás aplicando. Sobre todo también para que dejemos que esta disciplina deje de estar tan subestimada como que no tiene evidencia, que no tiene nada. Al día de hoy hay muchísima evidencia de la psicología y te aseguro que si entras en ese terreno te va a apasionar tanto como te apasionó algún día el psicoanálisis, la Gestalt. Yo también creí en algunas disciplinas pseudocientíficas dentro de la psicología antes de tomar la postura que estoy teniendo ahora, así que también estuve en tu lugar y puedo entenderlo. Por eso básicamente hago este video, sobre todo para que abramos los ojos, no es para ofender a nadie ni para que se enojen, sino simplemente para empezar a cuestionar cosas. Y bueno, finalmente si algunos de los que ya me siguen posiblemente estén de acuerdo conmigo porque tienen una postura más escéptica o más acorde
a la mía, les pido por favor a esas personas que no empiecen a descalificar a la gente que piensa como he dicho en este video, porque esa no es la idea y básicamente no nos lleva a nada y a ninguna solución. Ahora sí, eso es todo. No olvides darle like si te gustó el video, suscribirte a mi canal y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!